Aparecí en la reunión familiar de mi exesposa después de 12 años. Nadie me reconoció, ni siquiera mi suegro. Su nuevo esposo preguntó, ¿quién te invitó? Sonreí y dije, si te digo quién soy. Algunos podrían empezar a correr. ¿Alguna vez has tenido un momento tan inesperado que tu cerebro no sabe si contenerlo o huir, como si estuvieras haciendo algo normal, algo que ya has hecho cientos de veces? Doblar toallas, tararear lo que suena de fondo, la casa en silencio, el sol filtrándose por las persianas, suave y tranquilo como cualquier mañana. Y entonces ocurre algo, una pequeña cosa que al principio cambia ligeramente el ambiente. Así empezó todo para mí. Esa mañana no buscaba nada, no esperaba nada. Ni siquiera me sentí vista. Mi marido ya se había ido a trabajar. Apenas se despidió, simplemente tomó su café, me besó en la mejilla como si fuera rutina, como si yo fuera rutina, y salió por la puerta como todos los días. Y recuerdo estar de pie en ese pasillo con una de sus camisetas en la mano, que aún olía a colonia, preguntándome cuándo fue la última vez que me miró de verdad, que me miró de verdad. Ese tipo de pensamiento, cuando te golpea, pesa como una verdad que no pediste. Pero ahí estaba. Oí el agua de la ducha al final del pasillo. Mi sobrino se había mudado la semana anterior, necesitaba un lugar donde quedarse mientras hacía sus prácticas en la ciudad. Estábamos encantados de ayudar, era familia. Era joven, de 22 años, pero maduro, tranquilo, respetuoso, educado de una manera que la mayoría de los chicos de su edad habían olvidado. Pero esa mañana, algo se sentía diferente. La ducha llevaba abierta más tiempo de lo habitual. Al principio, no le di mucha importancia. Tal vez solo estaba disfrutando del vapor o tal vez estaba cansado de la escuela, no lo sé. Pero entonces oí algo, no fuerte ni claro, solo un pequeño sonido extraño que me dejó paralizada. Y fue entonces cuando lo sentí, esa tensión, ese nudo en el estómago cuando algo no va mal pero tampoco es normal, cuando el cuerpo lo sabe antes que la mente. Me acerqué lentamente, con la mano todavía sujetando la toalla arrugada, y me detuve frente a la puerta del baño. El vapor se rizaba por la rendija, el aire era cálido, denso por la humedad, como si guardara secretos. Ya no oía el chapoteo del agua, solo movimiento, lento, rítmico. Debería haberme alejado, pero no lo hice. No sé por qué, curiosidad, preocupación, ¿algo más? Mi mano estaba en el pomo de la puerta, sin girarlo, simplemente allí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Y por un segundo, pensé, ¿y si algo va mal? ¿Y si se resbaló? Llamé suavemente, sin respuesta. Lo llamé, pero nada. Y entonces entreabrí la puerta, solo 1 centímetro, lo justo para asomarme, solo para asegurarme de que estaba bien. Lo que vi a través de la niebla me pilló desprevenido, me paralizó. Su silueta estaba justo ahí detrás del cristal, su forma borrosa pero inconfundible. Y la forma en que se movía su mano, lenta, deliberada. No había duda de lo que hacía. Pero entonces ocurrió algo que todavía me confunde. Hizo una pausa y luego dijo mi nombre, sin voz alta, sin sorpresa, casi como si supiera que estaba allí. Ese momento, alargó el tiempo. Sentí que todo lo demás en el mundo se desvanecía. Se me cortó la respiración, mis pies no se movían. Mis dedos apretaron la toalla como si fuera lo único que me mantenía con los pies en la tierra. No sabía si debía sentirme avergonzada, enojada o, Dios me ayude, halagada. Pero lo que sentí fue algo que no había sentido en mucho tiempo, vista, no como madre, esposa o tía de alguien, sino como mujer. Y eso me aterrorizó porque de repente ya nada se sentía seguro, ni el pasillo, ni la toalla en mi mano, ni el silencio que flotaba entre nosotras. Cerré la puerta con cuidado. Ni siquiera recuerdo haber regresado al lavadero. Sentía las rodillas débiles, mis pensamientos se dispersaron como una tormenta que me hubiera atravesado el pecho y lo hubiera dejado todo patas arriba. Seguí doblando toallas, intentando fingir que no pasaba nada, pero no podía quitármelo de encima. ¿Qué significaba? ¿Fue un error? ¿Fue solo un chico descuidado o algo más? ¿Y qué decía de mí que no podía dejar de pensar en ello, en esta historia? No es limpia,
No es fácil, no es algo de lo que esté orgullosa, pero es real. Es lo que pasa cuando las líneas se difuminan, cuando el silencio habla más fuerte que las palabras, cuando la soledad no es solo un sentimiento, es un hambre. Esta no es una historia de villanos o santos, es una historia sobre el silencio, la confusión y un momento que lo cambió todo. Antes de empezar, si historias como esta te conmueven el alma, dale me gusta a este video y suscríbete a Shocking Infidelity Saga, porque aquí no solo contamos historias, desentrañamos las partes del corazón de las que nadie se atreve a hablar. Supongo que debería decirte quién soy. Soy una mujer de unos 40 años, casada durante más de 15 años. El tipo de matrimonio que no está roto, pero tampoco está vivo. No peleamos, no gritamos, simplemente funcionamos como una vieja máquina que todavía funciona, pero puedes oír las piezas crujir si realmente escuchas. Mi esposo, James, es un buen hombre, proveedor, estable, siempre en movimiento, siempre trabajando. Viaja mucho. Dice que es por nosotros, por el futuro, por la jubilación. Pero ¿qué sentido tiene construir una vida juntos si uno de ustedes nunca está ahí para vivirla contigo? No puedo recordar la última vez que me preguntó cómo estaba o me tocó la cara como si importara. Dormimos en la misma cama, pero la distancia entre nuestros cuerpos se mide en más de pulgadas. Entonces, cuando mi hermana llamó y preguntó si su hijo, mi sobrino, podía quedarse con nosotros durante unos meses mientras hacía sus prácticas en la ciudad, no lo dudé. Dije que sí. Se sintió bien en cierto modo tener algo de vida en la casa de nuevo, alguien más moviéndose, encendiendo luces, haciendo preguntas. Su nombre es Caleb. Tiene 22 años, estudia arquitectura, siempre educado, amable, de voz suave que te hace inclinarte para escucharlo. Tiene una dulzura, una especie de atención que me sorprendió. Recoge lo que ensucia sin que se lo pida, siempre da las gracias, se ofrece a llevar la compra, se da cuenta cuando llevo algo diferente. Y a veces, cuando lo pillaba mirándome solo un segundo, apartaba la mirada como si lo hubiera pillado, pero no avergonzado. Al principio lo ignoré, era solo un chico, solo un considerado, solo familia. Pero la verdad es que hacía mucho tiempo que nadie me miraba así. Vivimos en las afueras, uno de esos barrios donde todas las casas son iguales y el césped siempre está lo suficientemente cortado como para parecer perfecto. Pero dentro, hay silencio, demasiado silencio. El tipo de silencio que no se siente pacífico, solo vacío. Me despertaba, preparaba el desayuno, limpiaba la cocina, me sentaba junto a la ventana con mi café, veía pasar los mismos coches, los mismos perros paseados por la misma gente a la misma hora todos los días. Hay una quietud en esa rutina que empieza a agobiarte, un silencio que no grita, solo espera. Espera a que alguien te note, a que te pregunte si sigues ahí. No me di cuenta de lo insensible que me había vuelto hasta que alguien nuevo entró en el espacio en el que me había estado desvaneciendo. Y Caleb, él se daba cuenta de las cosas. Me felicitaba por mi comida, no de forma coqueta, al menos no de forma obvia, sino con sinceridad, como si realmente le importara. Se paraba en la puerta mientras yo picaba verduras y me decía, tía, ¿cómo haces para que siempre huela a restaurante aquí? Me reía, pero algo en mi interior se agitaba. Una noche se me cayó una cuchara y me agaché a recogerla. Cuando levanté la vista, él ya estaba allí, ofreciéndome otra. Nuestras manos se tocaron solo un instante y lo miré, pero él no apartó la mirada. Fue solo una mirada, solo un segundo de más. Y luego hubo otros momentos, me cruzaba con él en el pasillo y me rozaba el brazo sin querer, pero no se apartaba demasiado rápido. O lo oía tararear mientras se duchaba y me encontraba parada demasiado tiempo fuera de la puerta, toalla en mano, como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo. Y luego estuvo la vez que se le resbaló la toalla. Era temprano, me acababa de levantar para preparar el café. No lo oí salir del baño hasta que me giré y lo vi allí de pie, el pelo mojado, recién salido de la ducha, alto, con el pelo caído. Se le resbaló, no del todo, solo lo justo. Y en lugar de apresurarse a cubrirse, me miró, sostuvo mi mirada, sin desafío, sin timidez, solo en silencio. Y por razones que no pude nombrar, no aparté la mirada. Debería haberlo hecho. Lo sé.
pero algo en ese silencio entre nosotros se sentía demasiado familiar, como si no fuera la única en esta casa que cargaba con una soledad de la que nadie quería hablar en voz alta. Es curioso cómo alguien puede vivir en tu casa y empiezas a verlo con más claridad que a los que siempre han estado ahí. Porque a veces no se trata de lo que se dice, sino de lo que no se dice, las pausas, las miradas, la calidez que dura un segundo más de lo debido. Y estaba empezando a notar que Caleb me notaba, no como su tía, no como la mujer que le preparaba el desayuno o doblaba su ropa, sino como mujer. Y una vez que sientes ese cambio, una vez que ves que alguien te ve, es difícil dejar de verlo. Incluso cuando sabes que deberías, incluso cuando las líneas se difuminan, incluso cuando te dices a ti mismo que es solo tu imaginación, pero en el fondo una parte de ti sabe que la pregunta es, ¿qué haces con ese sentimiento cuando aparece? ¿Qué haces cuando sientes que es lo único real en tu vida? Sucedió un domingo, de esas mañanas que se cuelan lentamente, con la suave luz rozando las cortinas y la casa envuelta en silencio. James se había ido temprano a otro viaje de negocios y había dejado una nota en la encimera en lugar de una despedida. La cafetera seguía caliente, intacta. Recuerdo haber doblado la última colada cuando oí el agua de la ducha corriendo. Al principio no era nada, solo un sonido de fondo. Caleb solía ducharse tarde por la mañana, se tomaba su tiempo y ponía música suave en el móvil. No lo pensé 2 veces. Pero pasaron 20 minutos, luego 30, y el agua seguía corriendo. Hice una pausa, con la toalla aún en las manos, e incliné la cabeza. Era demasiado largo, demasiado silencioso. No oí ningún zumbido como de costumbre. No oí ningún movimiento. Sentí una ligera opresión en el pecho, lo justo para preocuparme, para empujarme hacia el pasillo, descalza sobre las frías baldosas, cada paso más silencioso que el anterior. Me detuve en la puerta del baño. El vapor salía en volutas por debajo del marco como si fuera un aliento. Escuché, pero nada. Llamé una vez, 2 veces, pero nada. Alcé la voz, no muy fuerte, pero lo justo. ¿Caleb? No hubo respuesta. Y entonces me invadió la preocupación. Giré el pomo lentamente. La puerta no estaba cerrada con llave, solo ligeramente cerrada, lo suficiente como para crujir al abrirla. El vaho me golpeó primero, espeso, cálido, lleno de eucalipto y calor. El espejo estaba borroso, el suelo húmedo. La luz sobre el lavabo parpadeó solo una vez antes de desaparecer. Y a través del vapor, lo vi. Su silueta justo detrás del cristal esmerilado, la espalda apoyada en el azulejo, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, el brazo moviéndose lento, rítmico. Y entonces lo oí, mi nombre. Lo dijo tan suavemente, como un suspiro destinado solo para mí. Me quedé paralizada, mi cuerpo se tensó, el corazón me latía con fuerza en lugares que ni siquiera sabía cómo latir. Mis dedos se apretaron alrededor del pomo. Todas las voces en mi cabeza gritaban que me fuera, cerrara la puerta, no dijera nada, fingiera que no había visto nada. Pero no me moví. Me quedé allí, observando, no porque quisiera, sino porque no podía. No había pánico en su voz, ni sorpresa, ni vergüenza. Era como si supiera que estaba allí, como si quisiera que estuviera. Y eso destrozó algo dentro de mí, porque en ese momento no era invisible. No era solo la mujer que preparaba el desayuno, ni la esposa que dormía en silencio, ni la tía que doblaba sus calcetines. Era una mujer vista, reconocida, y él me mostraba algo que no me habían mostrado en años: deseo, no con palabras, ni con caricias, solo con presencia, quietud. Ese nombre susurrado que pendía entre nosotros como un secreto que nadie preguntó. Debería haberme dado la vuelta, debería haber cerrado la puerta y marcharme como si nada. Pero no lo hice. Me quedé allí el tiempo suficiente para olvidar qué día era, el tiempo suficiente para sentir el vapor calándome la piel. El tiempo suficiente para darme cuenta de que no solo estaba preocupada, estaba cautivada. Atraída por algo para lo que no tenía palabras, un momento que fue a la vez demasiado y insuficiente. Y entonces el agua paró, la puerta de cristal crujió. Él salió, todavía empapado, todavía en silencio, todavía sosteniendo mi mirada. Y yo no sabía dónde mirar. No estaba lista, no estaba preparada.
porque en ese momento, todas las razones por las que debería haberme ido, todas las reglas, los límites, las identidades, yo no era su tía, no estaba casada, no era mayor, simplemente me veían. Y ese tipo de visión lo cambia todo. El resto del día transcurrió como un borrón. No podía correr. Me mantuve más ocupada de lo habitual, doblando la ropa que no necesitaba doblarse, limpiando los mostradores que ya estaban limpios, reorganizando las cosas solo para sentir que tenía el control de algo. Pero la verdad es que me estaba escondiendo, de él, de mí misma. Cada vez que oía sus pasos por el pasillo, me escabullía a otra habitación, fingía estar al teléfono, sacaba la ropa de la secadora que ya había vaciado, cualquier cosa para evitar cruzarme, para evitar esos ojos que habían mirado a través del cristal empañado y me habían visto, porque no confiaba en mí misma para actuar con normalidad. Ya ni siquiera sabía qué era la normalidad. Y lo que más me asustaba era que no sentía miedo, me sentía viva. Y esa constatación me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Me sentía halagada? ¿Era eso? ¿Era solo preocupación maternal envuelta en confusión? ¿O había estado tan hambrienta emocionalmente durante tanto tiempo que incluso el más mínimo destello de atención se sentía como un incendio? Porque aquí está la verdad que la mayoría de la gente no dice en voz alta. Ser ignorada día tras día, año tras año, te desgasta. No grita, susurra. Devora las partes de ti que una vez brillaron. Y cuando llega alguien que te mira como si importaras, como si existieras, empiezas a preguntarte si alguna vez te fuiste de verdad o si solo estabas esperando a que alguien te encontrara de nuevo. Caleb no me dijo nada el resto del día. Fue educado, cuidadoso, pero lo sentí, el cambio. Él sabía que lo veía, y yo sabía que él me veía. Y había algo en ese silencio compartido que me asustaba más que las palabras. Esa noche, mientras él estaba en su habitación, me senté en el sofá, intentando ver un programa que no me interesaba, sujetando el móvil como si me conectara a tierra. Y entonces, justo a tiempo, James llamó por FaceTime. Acepté y apoyé el móvil sobre una almohada. Su rostro llenó la pantalla, cansado, distraído, distante. Me preguntó qué había preparado para cenar. Me dijo que la conferencia se estaba haciendo interminable. Bostezó a media frase. Y ni una sola vez, me preguntó cómo estaba, ni cómo me sentía, ni cómo me había ido el día, ni siquiera ¿estás bien? Y sonreí, como siempre, asentí, dije te amo con sinceridad, aunque me dolía el pecho con un dolor diferente porque mi mente no estaba en la pantalla. Seguía en la puerta del baño con un chico que me vio, con un momento que no pude olvidar, con una pregunta que no supe cómo responder. ¿Qué clase de mujer deja que sus pensamientos fluyan así? ¿Qué clase de mujer observa a su sobrino a través de la nube de vapor y siente algo? Quería gritar, llorar, quitarme el pensamiento de la piel. Pero en cambio, me quedé allí sentada, quieta, callada, desgarrada. No se trataba de atracción. No se trataba de lo correcto o lo incorrecto. Se trataba de hacerse notar. Y una vez que lo has probado, una vez que tu alma recuerda lo que es ser visible, ya no puedes dejar de sentirlo. Ya no puedes fingir que te conformas con que te ignoren, no cuando alguien más te hace sentir visto. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre la vergüenza y el deseo, entre la culpa y la necesidad? Escribe si conoces ese dolor, porque lo sentí y apenas estaba empezando. Después de ese día, todo cambió, no de forma que nadie más lo notara, no en cambios dramáticos y estridentes, sino en el silencio, las pausas, las miradas, la forma en que el aire de la casa empezó a sentirse más pesado, más cargado. Caleb empezó a ayudar más en casa. Platos que no le había pedido que lavara, basura que no le había recordado que sacara, pequeñas cosas, pero empezaron a significar más de lo que debían. No dijo mucho, seguía siendo educado, seguía siendo respetuoso, pero se quedó. Por las mañanas, entraba en la cocina mientras yo cocinaba, no para comer, solo para estar cerca de mí, apoyado en la encimera, con los brazos cruzados, observándome cortar verduras o remover salsa como si fuera algo especial, como si yo fuera alguien especial. Y cuando me reía de alguna tontería en la tele, se reía conmigo como si estuviéramos en una broma compartida que el resto del mundo no entendía. Luego estaban sus caricias, no inapropiadas, no evidentes, solo un poco largas, una mano en mi hombro cuando pasaba, un roce de sus dedos al entregarme un plato.
Una vez, me puso una mano suavemente en la espalda cuando alcancé algo alto en la despensa, lo suficiente para observarme, lo suficiente para hacerme reflexionar. Y no me inmuté, no me aparté porque no quería. Eso era lo que más me asustaba. Una noche, James estaba fuera de la ciudad otra vez. Estábamos solos los dos en la sala de estar. Una película en la pantalla, algún thriller con música de suspense y sustos repentinos. Me senté acurrucada en un extremo del sofá, con la manta hasta la barbilla. Caleb estaba sentado en el otro extremo, en silencio, viendo algo más que la película. A mitad de la película, me sobresalté. Me estremecí, jadeé y, sin decir palabra, su mano se deslizó hasta mi rodilla, simplemente se quedó allí, cálida, firme, sin explorar, sin moverse, simplemente allí. Y no lo detuve. No lo miré, no dije una palabra. Ambos miramos al frente, con los ojos fijos en la pantalla. Pero ninguno de los dos vio nada. Ese momento se alargó más de lo debido. Se me cortó la respiración, sentí un hormigueo en la piel bajo la manta, por todas partes, pero especialmente donde su mano me tocó. No se movió, yo tampoco. Y cuando terminó la película, se levantó, murmuró algo sobre estar cansado y se fue a su habitación. Nunca hablamos de ello. Al día siguiente, nos movimos como fantasmas. Preparé el desayuno, él comió en silencio. No nos miramos a los ojos, pero algo había cambiado. Y una vez más, me encontré pasando por delante del baño cuando se duchaba, escuchando, esperando. Nunca volví a abrir la puerta, no del todo, pero me detenía solo un segundo, escuchando el agua, el zumbido de su voz, cualquier cosa que me recordara esa mañana. Y lo más extraño, no me avergonzaba. Me dolía, ansiaba algo que no podía nombrar y que no me atrevía a pedir. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de deseo, se trataba de ser deseada, necesitada, notada. Caleb nunca cruzó la línea, ni con palabras, ni con fuerza, pero su presencia era como la gravedad. Me sentía atraída hacia él en momentos que no esperaba. A veces lo sorprendía observándome desde el otro lado de la habitación, no de una manera infantil, ni de lujuria, sino de algo más profundo. Como si viera una parte de mí que incluso yo había olvidado que existía. Y lo dejé. Me dejé ver, aunque estuviera mal, aunque nunca fuera a ninguna parte, aunque rompiera algo dentro de mí. Porque en esos segundos, esas caricias, esas miradas, recordé lo que era sentir. Y entonces llegó la noche en que olvidé cerrar la puerta de mi habitación con llave. La luz estaba apagada, las sábanas estaban subidas hasta el pecho. Acababa de cerrar los ojos cuando oí un golpe suave, demasiado suave, casi como un aliento contra la madera, y todo en mi interior se congeló. El golpe no fue fuerte, no fue apresurado. Fue cuidadoso, intencional. Apenas removió el aire, pero me conmovió. No respondí de inmediato, no me moví. Me quedé allí quieta, con el corazón latiéndome tan rápido que podía sentirlo en la punta de los dedos. Entonces volvió a sonar suave, demasiado suave. No dije entra, pero tampoco cerré la puerta con llave. Y quizás eso decía más de lo que las palabras podrían decir. La puerta se abrió con un crujido que se sintió más fuerte de lo debido. La luz del pasillo se derramó tras él, proyectando una tenue sombra en el suelo. Caleb estaba allí de pie, solo con pantalones de chándal, el pecho al descubierto, el pelo húmedo, la mirada indescifrable. Mantenía la muñeca ligeramente doblada, como si la estuviera cuidando. Creo que me la torcí en el gimnasio, dijo. Me la vendé yo mismo, pero no me siento bien. ¿Podrías ayudarme a volver a vendarla? Asentí. No sé por qué. Quizás porque me parecía seguro, práctico. Quizás porque nos daba a ambos una excusa para estar cerca sin mencionar lo que realmente estaba pasando. Me incorporé y le hice un gesto para que entrara. Caminó hasta el borde de la cama, silencioso, cauteloso, como si temiera que un solo movimiento en falso rompiera el hechizo que ambos fingíamos no existía. Saqué un pequeño botiquín del cajón junto a mi cama. Me temblaban las manos al abrirlo, no porque estuviera nerviosa por la venda, sino porque sabía lo que hacía. Estaba diciendo sí a algo tácito. Se sentó en la cama,
con la muñeca herida apoyada en mi regazo mientras desenrollaba la venda vieja. Su piel estaba cálida, su respiración era regular, pero sus ojos no se apartaban de mi rostro. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del frigorífico al final del pasillo y el silencio entre nosotros. Podría haber derrumbado un edificio. Me concentré en el envoltorio, fingiendo que eso era todo, que solo estaba siendo útil, solo una tía atendiendo a su sobrino, solo una mujer amable. Pero entonces susurró: «Eres la única que me mira así». Me detuve, me quedé paralizada. El envoltorio se me soltó entre los dedos. No pregunté a qué se refería, no hacía falta, porque sabía que no se refería a miradas. Hablaba de ser vista, sentida, comprendida. Y no se equivocaba, porque lo había mirado así y él me había devuelto la mirada. Se acercó un poco más, no agresivamente, solo lo justo. Su mano, la buena, me rozó el brazo. Nuestras miradas se encontraron. Y lentamente, sin decir palabra, se inclinó. No lo detuve. Su rostro se acercó tanto que podía sentir su aliento en mi mejilla, nuestros labios estaban a apenas centímetros de distancia. El pulso me retumbaba en los oídos. Y justo antes de que nuestros labios se rozaran, un fuerte golpe resonó afuera, un portazo, un vecino gritando en la noche. Ambos sobresaltamos como niños sorprendidos haciendo algo que no entendían. Él se apartó de inmediato, se levantó, se ajustó la venda en la muñeca aunque no estaba terminada. «Lo siento», murmuró. No pude hablar. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerró la puerta tras él, y así, sin más, terminó, no con un beso, ni con una confesión, sino con un golpe, una grieta en la realidad que nos recordó dónde estábamos, quiénes éramos. Y yo me senté allí en la cama temblando, no de miedo, sino de saber que estaba a segundos de tomar una decisión de la que no podía arrepentirme. A la mañana siguiente, se fue antes de que yo despertara. Ningún sonido del pasillo, ni pasos, ni agua corriendo, solo silencio, de esos que parecen intencionados, que me dejan demasiado espacio para pensar. Me senté en el borde de la cama un buen rato antes de moverme. El envoltorio de la noche anterior yacía tirado en el suelo, la gasa deshaciéndose en un suave rastro, como la evidencia de algo que no nos atrevimos a nombrar. Preparé café, miré por la ventana, esperé a oír el crujido de la puerta al abrirse para que entrara y fingiera que todo estaba bien, pero no lo hizo. Y cuando por fin llegó a casa esa noche, ya era tarde. Dejó la mochila junto a la puerta y murmuró algo sobre quedarse en la biblioteca a estudiar. Asentí. No me miró a los ojos. No insistí, no hablamos, en serio, no de esa noche, de nada, solo frases cortas, pases rápidos, cortesía, distancia controlada. Y la tensión no era ruidosa, era silenciosa de la forma más insoportable, como contener la respiración demasiado tiempo y sonreír a pesar de ello. Los días pasaban así. Empezó a irse más temprano por las mañanas, incluso antes de que yo bajara a desayunar. A veces, oía cerrarse la puerta principal cuando aún estaba oscuro. Y cuando por fin entraba en la cocina, había 2 tazas en el fregadero, una limpia y la otra medio llena, como si se hubiera quedado allí un momento antes de decidir que no podía quedarse. El aire de la casa se volvía más denso. Cada vez que nos cruzábamos, parecía como caminar entre la niebla. No sabía qué decir, y él tampoco. Estábamos atrapados en un recuerdo del que no se nos permitía hablar, ambos fingiendo que no había sucedido y ambos incapaces de olvidar que sí. Entonces James llegó a casa, así sin más, con la maleta golpeando contra la pared del pasillo, la corbata todavía alrededor del cuello y el maletín del portátil colgado del hombro. Me besó en la mejilla, me preguntó qué había para cenar, se quejó de los retrasos de los vuelos, me habló de un conferenciante que lo aburría mortalmente. Actuó como si todo fuera normal. Y quizá para él lo fuera, pero para mí, la normalidad se había esfumado. La normalidad se me había escapado de las manos en el momento en que dejé entrar a Caleb en esa habitación, en el momento en que me permití sentir algo que no debía sentir. Ahora, me encontraba observando a James cuando él no me miraba, preguntándome cómo podía sentarse frente a mí y no notar la diferencia, preguntándome cómo podía llegar a casa y no sentir la grieta en los cimientos. Porque todo parecía igual, la casa, las rutinas, las conversaciones,
pero nada se sentía igual. No dejaba de mirar la puerta del baño, esa misma puerta, ese mismo pasillo, recordando el vapor que se enroscaba bajo el marco, recordando mi nombre pronunciado como un secreto, recordando cómo se veía una silueta a través de un cristal empañado. Y me preguntaba cada día si él también pensaba en ello, si alguna vez se detuvo en esa puerta y me recordó como yo lo recordaba a él. No pedí ese momento, pero tampoco me marché. Y he estado sentada con esa verdad desde entonces. La repito en mi cabeza más de lo que quiero admitir, el golpe, como tembló su voz cuando pidió ayuda, el peso de su muñeca en mi regazo, como nuestras respiraciones se sincronizaron sin que lo intentáramos. No lo detuve, no me detuve a mí misma. Y no sé en qué me convierte eso. Una parte de mí quiere creer que fue inofensivo, que en realidad no pasó nada. Ninguna línea oficialmente cruzada, ninguna palabra confesada, ninguna promesa hecha. Pero la otra parte, la que guardo encerrada en lo más profundo de mi ser, lo sabe mejor porque algo pasó. Algo cambió en mí, entre nosotros. No creo que fuera por sexo. No era por la emoción ni la tentación. Ni siquiera era por Caleb, no realmente. Era por mí, mi hambre, mi silencio, mi necesidad de ser notada, de ser tocada, no solo con las manos sino con atención, con cuidado. Y esa es la parte que uno no puede explicar. ¿Ansiaba afecto o era solo atención? ¿Y hay alguna diferencia? Porque cuando pasas suficiente tiempo sintiéndote como papel tapiz en tu propia casa, cuando tu voz se siente como ruido de fondo y tu cuerpo como un mueble, cualquiera que se detenga a verte de verdad puede comenzar a sentirse como agua en una sequía. En eso se convirtió, una bebida por la que no sabía que me moría. Y aún así, todavía me despierto preguntándome, ¿alguna vez fue por él o solo estaba allí, allí cuando era más invisible, allí cuando ya no podía sentir mi propia piel, allí cuando el peso de estar bien todo el tiempo finalmente me abrió? Algunas mujeres se engañan con sus cuerpos. Algunas se engañan con una caricia, un beso, una noche. Pero algunas de nosotras engañamos con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, con nuestros momentos tranquilos y robados tras puertas medio cerradas, con la forma en que nos dejamos ver cuando sabemos que no deberíamos. Engañamos en la pausa, en la mirada que se demora demasiado, en el silencio que dice más que cualquier palabra podría. Y ese tipo de traiciones no dejan moretones, dejan preguntas, preguntas que todavía no puedo responder. ¿Alguna vez has estado en una situación que te confundió más de lo que te dolió? ¿Un momento que no dejó cicatrices pero se quedó contigo de todos modos? Esa noche en mi habitación, no tuve miedo, ni siquiera me sorprendí. Lo que sentí fue algo más profundo, algo más lento, como una marea que no vi venir hasta que ya estaba sumergida hasta el pecho. Y me he estado haciendo la misma pregunta desde entonces. ¿Me equivoqué al no detenerme en ese momento, o simplemente era una mujer que ansiaba sentirse vista de nuevo? No lo besé, pero tampoco cerré la puerta. No lo desvestí, pero dejé que su presencia sacara algo de mí que había enterrado durante años. Y no sé cómo llamarlo, porque no se trataba solo de querer, se trataba de ser deseada. Se trataba de recordar lo que se sentía cuando alguien notaba cómo cambiaba tu voz al reír, o cómo te metías el pelo detrás de la oreja, o cómo te temblaban las manos ligeramente cuando te contenías demasiado a la vez. Me vieron, y eso abrió algo dentro de mí que no puedo cerrar del todo. Así que quiero preguntarte, dime en los comentarios, ¿fue esto traición o simplemente vulnerabilidad humana expuesta? ¿Fue una mujer que fallaba o simplemente sentía por primera vez en mucho tiempo? Porque a veces los peores errores no provienen de la crueldad, provienen del silencio, del descuido, de las partes doloridas de nosotros que mantenemos ocultas hasta que alguien las encuentra por accidente o por el destino. Y si alguna vez has estado allí, si alguna vez has sentido ese dolor tan silencioso, tan profundo que no podías expresarlo con palabras, entonces tal vez me entiendas. Tal vez ya lo haces. Si historias como esta te conmueven el alma, dale me gusta a este video y suscríbete a Shocking Infidelity Saga. Porque aquí no solo contamos historias, desentrañamos el corazón humano. La soledad no siempre grita, a veces susurra en forma de una toalla caída, un nombre dicho suavemente a través del vapor, una caricia que persiste solo una respiración demasiado larga. El deseo no siempre es ruidoso, a veces viene vestido de preocupación, envuelto en una conversación suave, vistiendo amabilidad como camuflaje.
No siempre lo reconoces. No hasta que ya se ha enroscado en el espacio entre lo que necesitas y lo que tienes miedo de pedir. Si te sientes invisible, no esperes el momento equivocado para sentirte real de nuevo. No esperes que una mirada ajena te recuerde que aún existes. Encuentra las grietas antes de que alguien más se cuele. Porque las líneas que cruzamos no siempre están dibujadas con tinta. A veces se susurran en el vapor, en el silencio, y en el sonido de un golpe demasiado suave. Oum se quedó en silencio, y luego cayó de rodillas.